Tengan todos buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén visualizando este video de corte académico. Saludos cordiales, bendiciones. Les saluda el profesor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Venezuela. Cuando Dios es tu guía, ni aun el valle más oscuro ni los enemigos más bravos pueden hacer algo contra ti. Qué hermosa reflexión de parte de nuestro Padre, en donde nos anima a continuar adelante y no a tener ningún tipo de temor por aquello que incluso desconocemos. Cuando Dios es tu guía, ni aun el valle más oscuro ni los enemigos más bravos podrán hacer algo contra ti. Que esta palabra siempre te llene de valentía y de esfuerzo. Sigue adelante, mi hermano, sigue adelante, porque Dios tiene reservado para ti una gran cosecha, que es el resultado de la siembra que has hecho a lo largo de toda tu vida. Entonces, estimados profesionales del derecho, campeones todos, bendecidos cada uno de ustedes por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a este proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual he denominado las teorías de la conducta antisocial, y que está íntimamente ligado con la formación académica que sobre la ciencia criminológica es necesario conocer, es necesario profundizar de una manera breve, pero al mismo tiempo muy adentrada a estos procesos de conocimiento sobre el por qué las personas delinquen, el por qué las personas son impulsadas a efectuar un acto ilícito como una consecuencia directa de una acción que de naturaleza social repercute negativamente en ellos. Dicho sea, o en virtud de ello, vamos a hablar acerca de las diferentes teorías de la conducta antisocial, las cuales han sido profundizadas abiertamente por diferentes teóricos en función de los momentos históricos pertinentes. En este sentido, el objetivo general de esta formación académica será o versará principalmente en proporcionarles a cada uno de ustedes, participantes queridos, los conocimientos sociales vinculados a la ciencia criminológica que les permitan poder atender, que les permitan poder abordar, que les permitan poder abrazar la conducta antisocial, conocerle a través de la develación de diferentes teorías conductuales en el ser humano. Ese es el objetivo que me he trazado hoy con cada uno de ustedes, poder develar, poder mostrarles, pero que en conjunto poder escudriñar cada uno de estos procesos teóricos, cada uno de estas indagaciones científicas que de orden social propician de manera negativa la conducta del hombre dentro de su seno social. Dicho eso, vamos a abordar la teoría de la personalidad, la teoría del aprendizaje social, la teoría de la cultura, la teoría interaccional, la teoría de la anomia, de la modernización incluso, y finalmente de la civilización. Todo ello es importante conocerlo, puesto que la labor del criminólogo, está versada o está centrada básicamente en conocer causas, en conocer propicios, en conocer los diferentes elementos que ocasionan, en que motivan, que impulsan a este ser humano, a este ser social, a este elemento social, a este componente social, a dar un paso que de orden negativo estará presente a lo largo de su vida y que no será borrado jamás. Dicho eso, comencemos, estimados profesionales del derecho. Cuando hablamos de la teoría de la personalidad, una filosofía expuesta por Einstein, este es un modelo básicamente que propone que la personalidad, óigase bien, la personalidad se configura en tres dimensiones diferentes, se configura en tres aspectos fundamentales, en tres factores que siempre han de tomarse en cuenta para poder conocer a una persona que muestra este tipo de conducta, las cuales están por supuesto determinadas por la herencia genética y se desarrollan en mayor o menor grado por la influencia del ambiente. ¿Dónde se encuentra esta persona? ¿En qué lugar? ¿Cómo habita? ¿Cuál es su contexto? Todo esto influye negativa o positivamente en la personalidad de esta persona. ¿Qué es la personalidad? Básicamente es la manera de conducirse ante determinados momentos.
ante puntualizados hechos de su vida social. La teoría de la personalidad básicamente, como les acabo de señalar, aborda tres fundamentos o tres elementos que son necesarios conocer. El primero de ellos es la extravisión, es decir, la introversión, y esta es una conducta que incluye rasgos tales como la sociabilidad, la impulsibilidad y el gusto por el riesgo, incluso hasta la aventura. Las personas que tienen este tipo de rasgos tienden a ser algo aventureros, tienden a ser muy impulsivos y agresivos por el mismo hecho de conocer lo inesperado, por atreverse a hacer cosas diferentes. Para Einstein, la extraversión se relaciona básicamente con el mecanismo psicológico de la excitación o de la inhibición. Básicamente los sujetos que abrazan, que se mantienen dentro de este contexto, dentro de esta naturaleza conductual, presentan una baja activación arousual, es decir, que intentan elevar con la exposición a riesgos y otro tipo de experiencias excitantes. Debo destacar que cuando abordamos y tratamos, cuando empezamos a conocer este tipo de teorías conductuales, incluso cuando las manifestamos abiertamente dentro de nuestro proceso formativo, así como también la aplicamos dentro de nuestra praxis jurídica criminológica, no es necesario ser psicólogo o experto en el área, pero sí es muy conveniente conocer estas teorías, sí es muy pertinente develar, escudriñar, realizar práctica forense de orden académico a los fines de poder fortalecer nuestra praxis como abogado y aplicar lógicamente de una manera correcta la criminología. Recuerden ustedes que siempre entenderemos que la criminología es el estudio de las conductas del hombre y que lo impulsan a efectuar actos y movimientos que son opuestos a la norma jurídica. Otro de los elementos en los cuales se encuentra soportado o estructurada la teoría de la personalidad es el neuroticismo. Básicamente la persona se encuentra inmersa en un cúmulo de características que incluye rasgos relacionados con la emocionalidad, la preocupación constante, la inestabilidad emocional y por supuesto la alta ansiedad. Para este filósofo, Einstein, los sujetos con alto neuroticismo pueden incurrir en conductas completamente delictivas debido a la falta de control emocional. Y esto habitualmente suele darse en sociedades en donde el proceso de modernización es muy acelerado y lógicamente la modernización no va a la par, no va al equilibrio de los movimientos académicos, en donde no se abrazan abiertamente, no se protege abiertamente la formación del ser humano y por supuesto no se toma en cuenta en algunas oportunidades ciertos elementos que dentro de la sociedad deben estar constantemente presentes debido a una cantidad de factores que de orden sociopolítico, socioeconómico se encuentran intrínsecos en ella. Otro de los elementos, otro de los pilares de esta teoría es el psicoticismo, la cual incluye rasgos en la persona de insociabilidad, no está muy a gusto en el lugar donde se encuentra, en el contexto donde habita, tiene rasgos de despreocupación, falsedad, es hostil, es impulsivo y también se encuentra constantemente en la búsqueda de diferentes estímulos. La droga, el uso de sustancias estupefacientes, entre otros. Los sujetos no pretenden, o no presentan, mejor dicho, culpa tras cometer un delito. Y esto es algo preocupante dentro de la sociedad. Entonces la teoría de la personalidad, como bien lo acaban de conocer ustedes, se los acabo de expresar, aborda y se encuentra estructurada por tres pilares fundamentales, que es muy necesario conocerlo. En muchísimas oportunidades la criminología no es empleada dentro del derecho procesal penal por ser considerada siempre una ciencia auxiliar. Dejo claro, por supuesto, que es una opinión totalmente personal y profesional, considerando incluso que la ciencia criminológica debe estar presente dentro del derecho procesal penal, pero al momento de ser ejecutada abiertamente, no solamente por la defensa privada, sino también por el fiscal del Ministerio Público y muy tomada en cuenta por el director del proceso penal. En este sentido es el ciudadano juez en sus diferentes instancias, como propiciador, como motivador, como impulsor y garante del debido proceso.
La teoría de la personalidad aborda una cantidad de elementos y fundamentos que se encuentran muy presentes dentro del ser humano. Esto es un ejemplo clásico, el macho machote, en donde este presenta características de una persona completamente neurótica, activa, arrogante, y que se observa en él una falta de control emocional, lo cual explicaría las conductas de agresión contra los miembros de su propia familia. Es completamente agresivo, es muy agresivo. Si una persona se encuentra o mantiene este tipo de rasgos dentro de su propio contexto, fuera del mismo, puede ejecutarlo, puede desarrollarlo de una manera mucho más agria, mucho más pesada. La teoría de la asociación diferencial es una de las más interesantes entre todas y es expuesta por Edwin Sutherland, ciudadano estadounidense y uno de los criminólogos más influyentes en el siglo XX. Para Sutherland, quien expresa en 1939 los principios de la criminología, él básicamente devela que el individuo está lejos de ser delincuente. El individuo no nace delincuente. El individuo desarrolla actitudes conforme a su propia personalidad, conforme a la influencia de la sociedad, conforme a los estatutos de su propia vida, conforme a las experiencias que absorbe. Entonces, el individuo, lejos de nacer delincuente o heredar o imitar comportamientos socialmente reprochables, aprende a ser criminal. Aprende a ser criminal, pero tenemos que tener muchísimo cuidado cuando lo expresamos de esta forma. Se aprende a ser criminal. ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué impulsa a una persona a dar un paso negativo y que se encuentre contrario o que haga oposición a la norma positivista? Existen muchísimos elementos, lógicamente, existen una cantidad impresionante de interpretaciones referentes a esta teoría que bien valdrían el esfuerzo de indagar mucho más en ella. Les invito, estimados compañeros, a hacerlo. Sutherland sostiene que la conducta desviada se aprende en un plano que comprende las diferentes técnicas del crimen y la especifica a través de la canalización de motivaciones, a través de la canalización de impulsos, a través de la canalización de actitudes que se traducen a través de la evaluación de códigos de conducta. Consecuentemente, gran parte del crimen se debería a la desorganización social, que era lo que habíamos comentado con anterioridad, que existen elementos dentro de la sociedad que propician negativamente el acercamiento al acto delictivo y el distanciamiento del orden social canalizado a través de las diferentes formas de control social. Y todo ello, por supuesto, sustituye este término por el de asociación diferencial. ¿Lo recuerdan? Por cuanto la primera terminología no resultaría plenamente satisfactoria. Entonces, el individuo no nace delincuente, el individuo aprende a ser delincuente como una consecuencia directa de la propia acción diferencial entre Estado, entre sociedad y su propia persona. Hablar de la teoría del aprendizaje social involucra, por supuesto, hablar del psicólogo canadiense Albert Bandura, quien es el propulsor de esta teoría y afirma que las pautas de comportamiento, como pueden aprenderse por propia experiencia, es decir, el aprendizaje directo y mediante la observación de la conducta de otras personas. En este sentido, el aprendizaje vicario. El aprendizaje social se aprende a través de la propia experiencia. El aprendizaje social se aprende a través de la experiencia de otras personas. Este teórico, esta teoría considera que la conducta de otras personas tienen gran influencia en el aprendizaje, en la formación de los diferentes constructos intelectuales, en la formación de los diferentes constructos de vida, de los constructos sociales, del crecimiento y de la formación del ser humano dentro de su propia sociedad. Y por supuesto, todo esto va a incidir negativa o positivamente en su propia conducta. Este último tipo de aprendizaje es el más habitual, es decir, la conducta adquirida por la experiencia de otras personas. La conducta de cierta complejidad solamente pueden aprenderse mediante ejemplo o influencia de modelos. Y esto tiene cierta relación con la conducta o con la teoría diferencial, donde nuestro
teórico Edwin Sunderland manifiesta abiertamente que los individuos, reitero, no nacen delincuentes, los individuos aprenden a ser criminal. Y esto lo explica con mayor claridad nuestro filósofo Albert Bandura, quien reitera y expresa de mejor manera que este tipo de aprendizaje está asociado directamente en la copia o en la imitación de conductas aprendidas de otras personas. Cuando hablamos de la teoría de la subcultura, me estoy refiriendo a lo expuesto o manifestado por el teórico Albert Cohen, que es escritor suizo y propulsor de esta teoría de la subcultura delincuente, y postula que los niños son delincuentes porque la escuela recoge los valores de la clase media. Interesante este punto de vista de parte de este escritor, de este ciudadano, de este pensador. Vamos a analizarlas un poco. Cuando hablamos de la subcultura, Cohen básicamente desarrolla que una subcultura criminal llamada reacción antagónica, es decir, diferente, distinta, separada, distanciada de todo orden social, Cohen plantea que los individuos toman determinadas desviaciones. De acuerdo al filósofo, el joven inadaptado socialmente puede optar, reitero, el joven inadaptado puede optar por seleccionar su incorporación en el entorno, en el contexto cultural de los jóvenes de clase media, aunque esto implique competir en total inferioridad, en completa interioridad de condiciones. Es decir, aunque no sea completamente aceptado, siempre va a buscar estar dentro de ese ambiente, dentro de ese clima. La renuncia de las aspiraciones de la integración en la cultura de nuestros jóvenes, en la calle, no se presta, no se encuentra. Cohen señala que la delincuencia juvenil se encuentra totalmente soportada y determinada por las condiciones culturales de una sociedad. Cuando un joven se encuentra presente en una comunidad llena de una cultura completamente distanciada del orden social, este joven, este niño, este adolescente se convertirá en el futuro delincuente. Hablar de la subcultura implica, por supuesto, hablar de las diferentes condiciones de vida que se encuentran presentes dentro de una atmósfera social, y esto es necesario que nosotros como abogados lo comprendamos. Por esto es que el derecho procesal penal siempre estará vinculado y articulado con la ciencia criminológica, y la criminología siempre abrazará y dará apoyo a las diferentes articulaciones legales dentro de nuestro contexto profesional. Hablar de la teoría general de la anomia de Alwin implica primeramente conocer su significado. ¿Qué es anomia? El término anomia básicamente suele emplearse para designar estados de vacío o estados de carencia de normas en una sociedad. En una sociedad que genera conductas desviadas a los miembros. ¿Y por qué por qué una sociedad puede exportar delincuentes? Las respuestas a esta interrogante pudieran ser muchísimas. De hecho, considero son abiertamente amplias. En este sentido, anomia básicamente designa estados de vacío o de carencia de normas en una sociedad. Angwell señala que el delito es una forma de afrontamiento que experimenta el sujeto cuando no se siente tratado como le gustaría ser tratado, ya sea por no alcanzar determinados objetivos de vida, por no alcanzar diferentes objetivos sociales, por no alcanzar sus propósitos personales, por no tener logros profesionales, como por ejemplo los estudios, trabajo, la popularidad entre amigos, como se señala en esta lámina, perder el estímulo positivo y acrecentar y fortalecer los estímulos negativos, malos tratos, abuso sexual, fracaso escolar, entre otros. Entonces, el delito es una forma de afrontamiento que experimenta un sujeto cuando no se siente tratado como le gusta. Interesante esta filosofía, la comparto muchísimo. La modernización como teoría también es establecida dentro de nuestra sociedad contemporánea. Establece que el paso de una sociedad en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, en plena evolución, es industrializada y por supuesto conlleva a cambios permanentes en otras esferas de la vida social. Todo cambio genera resistencia,
pero toda resistencia no puede generar un cambio negativo. La teoría de la modernización expresa esta significancia tan relevante. El crecimiento de la población debe ir sostenido a los cambios sociales, y los cambios sociales deben ir a la par de los cambios que de orden jurídico la fortalecen. Las condiciones de vida deben ir en la mejora en función de la propia modernización de la comunidad, del aspecto social. Todo ello es interesante conocerlo, estimados profesionales. La civilización, la teoría de la civilización expresa o postula que los crímenes descenderían en aquellas, óyase, los crímenes descenderían en aquellas sociedades que se vuelven más humanas y civilizadas, llevando a que los individuos de las mismas aprendan a inhibir sus deseos. Se generaría en contraposición, una contraposición mucho más abierta, más patológica, psicológica incluso, y por supuesto se evitaría el consumo de drogas, se evitaría o se eliminarían o se mitigarían la alta tasa de suicidio debido a la inhibición de sus propios deseos. Mientras una sociedad se encuentre más civilizada y la civilización comprende el proceso de formación, la civilización comprende la madurez emocional, el crecimiento social, la abundancia, la riqueza, la tranquilidad, no solamente de las emociones, sino muy puntualmente la espiritual. Todo esto propiciaría un cambio positivo en el individuo, en el ser humano. Esto es lo que establece la teoría de la civilización y que va muy de la mano con la teoría de la oportunidad, la cual señala, o en la cual se puede interpretar ciertamente o certeramente que todos los sujetos son potencialmente delincuentes. Esto es lo que señala esto. Y que esta oportunidad, y que al momento de presentarse la oportunidad del delito, la que lo materializa, lo que materializa el delito es el deseo que presenta el individuo de poder desarrollarlo. Es por ello que nuevamente es interesante recordar y devolvernos al postulado sobre la teoría de la civilización, en donde se manifiesta abiertamente que cuando una sociedad se encuentra más civilizada, menos posibilidad existe de que una persona llegue a delinquir. La teoría ambiental, también conocida como la teoría ecológica, la cual es propuesta por Parks, Burgess y Mackenzie en el año de 1930, y explica que este fenómeno es debido básicamente a la desorganización de las grandes urbes a nivel mundial, a nivel social incluso, político, económico, lo cual debilita las relaciones entre las personas y generan ambientes hostiles, propagando un clima de vicios, propagando un clima de corrupción, propagando un clima desde todo punto de vista que afecta negativamente su ser y que por supuesto tenderá a ser contagioso a otras personas. Ese ambiente, esa atmósfera de desarrollo involutivo, sí, óigase bien, desarrollo involutivo, en donde las personas decrecen severamente y van en desarrollo de su propio decrecimiento, no solamente como seres humanos, como personas, sino también dentro del ámbito social, como individuos. Mientras más rápido es ese decrecimiento producto de la contaminación ambiental, de ese clima en donde se encuentra inmerso el ciudadano, más tendremos muchos más ciudadanos apegados a la acción delictiva y menos cerca de la correcta acción social. Entonces la labor de la sociedad, la labor del criminólogo es estudiar cada una de estas teorías para poder llevar ese conocimiento, para poder interpretar de mejor manera cómo funciona cada uno de los factores en donde el individuo, el ser humano, el ser social se encuentra plantado, se encuentra albergado, se encuentra protegido. Esta es la labor del abogado, conocer esta teoría y develarla en un clima jurisdiccional, exponerla. Nadie delinque porque quiere delinquir. Cada uno de estos hechos son consecuencia directa de una experiencia, de un pasado. Dicho esto, mis hermanos, mis amigos, para mí ha sido un grato placer haber
dado un breve recorrido por las diferentes teorías sobre la conducta antisocial, y les invito por supuesto a seguir indagando en este proceso tan importante, tan relevante para nuestras profesiones. Y desde acá de Venezuela, como siempre lo he dicho, un gran abrazo para cada uno de ustedes, les quiero muchísimo y recuerden esto, Dios les bendiga. Cuando Dios, escucha esto, que esta palabra es para ti, cuando Dios es tu guía, ni aún el valle más oscuro ni los elementos más bravos pueden hacer algo contra ti. Y yo sé que tú dices ahorita, amén, como lo digo yo también, amén. Chao, chao, Dios les bendiga, se les quiere.